una de las grandes revelaciones para mí en todo este camino de desarrollo espiritual, personal, crecimiento, fue hace muchos años. Primero lo entendí intelectualmente y luego lo entendí en la carne, espiritualmente, ¿no? Bob Proctor decía, yo aprendí mucho estos temas con Bob Proctor, que él ya trascendió. Él enseñaba sobre justamente el poder del pensamiento, el proceso creativo para crear realidad. Enseñaba sobre el funcionamiento de las leyes universales y muchas de estas cosas que a mí me encantan. Siempre me gustaban. Desde el día que lo conocí a Bob Proctor, en la primera vez que lo vi en un video fue como wow. Y hasta el día de hoy es como wow. Y fue hace muchos años. Bueno, Bob Proctor decía en aquel tiempo, y lo escuché muchísimas veces, esto que te voy a decir ahora, es que nosotros somos seres espirituales dotados con un intelecto viviendo una experiencia física y que nuestro cuerpo físico es una extensión viva de nuestra mente. Entonces yo entendí que somos seres espirituales, lo entendí, pero años después, en situaciones difíciles de vida que tuve, que me llevaron, tuve unas experiencias muy fuertes de vida que me llevaron a tener mucho miedo. Cuando yo antes no era una persona miedosa, era una persona súper confiada, confiaba en cosas que si les cuento no van a poder creer, las cosas que he vivido, experimentado. He hecho viajes de 111 días, por ejemplo, un camino iniciático que es el Kapangyan, 111 días caminando en la montaña, simplemente por una visión, una idea, un mensaje, algo que yo quería transmitir. En ese momento fue un llamado que hizo Orlando Paucar de Nación Queros en Perú. Esto fue en 2017, hizo un llamado a nivel mundial para que quien sienta el llamado, que tenían que ser peregrinos de todo el mundo, quien sienta el llamado vaya a caminar o a reabrir el Kapangyan, que es el camino del Inca, el camino sagrado incaico, que es desde Nación Queros, lo hicimos nosotros desde Nación Queros, Perú. Nación Queros es donde está el último Ayllu Inca, es donde están los descendientes de los incas. O sea, la historia marca que cuando vinieron los españoles a invadir toda esa zona, hubo un grupo de los incas que se aisló en la montaña, en la profundidad, y estuvo 500 años aislado, y ellos conservaron la sabiduría ancestral de los incas, de la conexión con la tierra, con toda la conexión espiritual, todo. Ellos estuvieron 500 años aislados en la montaña. Y en un momento, estos últimos años, empezaban a salir y empezaban los queros a dar sus mensajes, a compartir su sabiduría, su medicina, su forma de entender, su cosmovisión andina. Y en este llamado, Rolando hizo un llamado que tenía que ver con el despertar de conciencia de la humanidad, con que las personas que caminaban ese camino iban a ayudar en el despertar de conciencia de la humanidad. Yo lo entendí o lo sentí de esa manera. E incluso el mensaje era, tenés que estar dispuesto a morir. O sea, morir significaba estar dispuesto a dejar atrás todo lo que era la vida actual de ese momento en mi vida, pero también las creencias, todo lo que yo creía. Y yo me lancé a ese camino. Y ese camino lo caminamos 111 días, desde Nación Queros, Perú, hasta el puente del Inca, que está en Mendoza, en Argentina. Y para mí fue un salto de conciencia muy grande, muy grande. No te lo podría resumir en un video, pero es una experiencia espiritual más que física muy grande, que cambió mi vida en todos los niveles. Y eso expandió en mí lo que te digo, la confianza, ¿no? Yo después de eso me sentía que podía todo. E incluso he experimentado, en algún momento voy a contar muchas experiencias que tuve, muy fuertes, muy potentes, que tienen que ver con la evolución de la humanidad, pero a niveles muy potentes, que en un momento me encontré con una situación que me generaron un miedo. Fue como que me encontré con una situación que fue un golpe muy grande y me generó un miedo muy grande, mucho miedo, demasiado miedo, que yo no había experimentado en mi vida esa situación así. Y esa vorágine de ese pensamiento y esa emoción de miedo me llevó en una espiral descendente en el que fui perdiendo
todo lo que había construido. En ese momento tenía un negocio que ganaba miles de dólares, tenía, una vida bastante linda, y todo lo perdí por esa vorágine de miedo, y me fui hasta abajo, hasta el fondo, y llegué a un estado de depresión que, que no podía creer ni cómo había llegado ahí. Y lo peor es que no sabía ni cómo salir de ahí. Y ahí comenzó una nueva aventura para mí. Ahí comenzó un nuevo viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Ahí fue que tuve que empezar a aplicar todas las cosas que había aprendido antes. Y no solo eso, tenía que aprender nuevas cosas que no estaba, obviamente no estaba viendo, no estaba ejecutando, no estaba siendo consciente, no estaba practicando. Y ese camino me llevó a entender, primero, por un lado, lo que te expliqué en el video anterior del autoconocimiento, ¿no? Autoconocerme, encontrar cuáles eran los puntos ciegos, cuáles eran o sea, yo cuando empecé a identificar qué era lo que me estaba frenando, cuáles eran las creencias dominantes, cuáles eran las emociones dominantes, cuáles eran todas esas cosas, mucho venía a raíz de esa situación que yo había vivido, que me había generado como un miedo tal que se ancló como una creencia subconsciente muy fuerte. Entonces estaba operando desde ahí. Y cuando uno opera desde ahí, literal, no te sale nada. No puedes prosperar, no puedes atraer el amor a tu vida, no puedes hacer los sueños de tu vida. Un montón de cosas no pasan porque estás operando desde un lugar incorrecto. Entonces, cuando empecé este proceso de, ok, yo ya entendía lo de la mente subconsciente, lo había estudiado un montón de veces, en un montón de libros, conferencias, videos, audios, de todo. Y también en mi experiencia personal, porque yo lo había experimentado, había practicado, había hecho muchas cosas que demostraban que todo esto de que el universo es mental, de que el universo es todo conciencia, es energía, es espiritual, y de que hay leyes que gobiernan este universo, o hay una ley o varias leyes, pero que son leyes básicas que gobiernan cómo funciona el universo, cómo funciona nuestra vida, nuestra experiencia en este mundo, nuestra realidad, llamalo como quieras. Y son leyes infalibles, o sea, son leyes que funcionan, aunque nosotros queramos, estemos de acuerdo o no, o seas consciente en este momento o no, eso ya viene funcionando desde que naciste e incluso de antes. ¿Ok? Entonces, yo ya tenía conocimiento de las leyes universales y también sobre cómo funcionaba la mente subconsciente. Que para hacerte la historia corta, ya en un momento entraremos en profundidad, pero para hacer la historia corta, nosotros somos seres espirituales, somos energía, estamos conectados a Dios. O sea, hay muchos textos o personas que yo estudio que simplemente lo nombran como Dios, que estás conectado a una energía divina, a Dios. Otros le pueden decir el universo, la divinidad, el origen, la fuente universal. Poner el nombre que vos quieras. Podemos llamarlo divinidad, Dios. Estamos conectados a esa chispa divina, todos, vos y yo. Entonces ese es el primer punto clave que tenés que saber. Somos espíritu, somos energía y estamos en un mundo, en un universo cuántico, en un universo de energía, de frecuencias, y que todo es mente, ¿okay? Todo es conciencia y rigen. Hay leyes que gobiernan este universo y que simplemente para que nuestra vida fluya positivamente en esa espiral ascendente tenemos que estar alineados con este flujo, básicamente. ¿Y cómo hacemos para estar alineados con ese flujo? Tenemos que estar, bueno, está la parte, como te decía, la parte de divinidad, la parte espiritual, y después hay otra parte, también se le llama superconciencia, supraconciencia. Después hay una parte que es el subconsciente, que algunos libros lo llaman alma, ¿ok? Pero vamos a decirle subconsciente. El subconsciente es donde están almacenadas las creencias, las improntas, las cristalizaciones, los patrones de pensamiento, los patrones incluso emocionales también, están guardados en el subconsciente. Y nosotros desde que tenemos 0 años hasta 7 años estamos vibrando en una frecuencia que se llama teta. Teta es frecuencia de hipnosis, es frecuencia en la cual todo lo que sucede automáticamente, ¡fum!,
tu mente lo absorbe. Yo tengo mi hija que tiene 6 años y yo me doy cuenta que ella cuando piensa algo lo repite varias veces. Por ejemplo, no sé, el marcador es azul, el marcador es azul. Se lo dice a sí misma cuando habla, o dice, la lapicera es azul, la lapicera es azul. Se lo vuelve a repetir, es como que lo guarda en su subconsciente. Nosotros cuando éramos niños probablemente hacíamos lo mismo, vamos guardando en nuestra mente las interpretaciones que vamos teniendo, las percepciones que vamos teniendo. Y como te digo, la mayoría no son cosas que nosotros elegimos conscientemente, sino es como que todo va sucediendo y nosotros lo vamos grabando. ¿Ok? Y desde ahí ese subconsciente a los 7 años se cierra, ya empezamos a operar más a nivel consciente, que la diferencia, una de las principales diferencias es que el subconsciente simplemente acepta las ideas. ¿Okay? Al subconsciente vos le das una idea y simplemente la acepta, la absorbe, como si fuera una esponja o algo que absorbe la idea. Ese es el subconsciente, no tiene capacidad de filtrar. En cambio, la mente consciente, a partir de los 7 años que ya tenemos nuestra mente consciente sí elige. Nuestra mente consciente es la razonadora, es más la lógica, es más la que sí elige. La que dice, elijo salir a caminar o elijo acostarme a dormir. Es una elección. O elijo si voy a escribir con color rojo, o elijo, azul o con el marcador rojo. ¿Ok? Elige la consciente. Ahora, en este proceso lo que yo aprendí cuando estaba, digamos, en la mierda y quise empezar a salir, iba aplicando diferentes maneras que ya conocía, pero habían puntos ciegos que no estaba viendo. Habían puntos que yo estaba operando desde ahí, pero yo no lo estaba viendo, no estaba siendo consciente de eso. Es como querer ir luchando, es como querer ir avanzando, peleando, no sé cómo decirlo, es como querer ir, cambiar tu vida, mejorar, avanzar, pero tenés un ancla atrás que no te deja avanzar. Es como la historia del elefante. ¿Vieron la historia del elefante? Había un elefante que era bebé en el circo y le ponían en su patita como una cadena y lo ataban no sé, lo ataban a una piedra o algo, y el elefante era muy, muy bebé y quería jalar, y jalaba el elefante y no podía zafarse, no podía salirse. Y probaba, días enteros, noches enteras, salirse de eso, y no podía salirse. Eso condicionó su mente a creer que no podía salirse. Años después el elefante era gigante, una mole enorme, gigante, no sé, tiene muchísima fuerza. Sin embargo, lo mantenían atado a esa misma cadena, a esa misma piedra, y el elefante ya ni siquiera lo intentaba. Ni siquiera intentaba, porque él ya internamente ya creía que no lo podía vencer a eso. Ya se había programado para eso. Pero en realidad sí podía. Físicamente tenía la fuerza, o tiene la fuerza para poder arrancar eso y salir. Eso mismo es lo que sucede con nosotros. Cuando somos más niños, hay creencias que nos arraigamos y después cuando somos grandes, capaz que tenemos esa intuición, esa corazonada de que soñamos con algo más, queremos algo más, tenemos una visión, un sueño, sentimos que estamos para algo más grande. Pero tenemos ahí ese punto ciego, esa trabita. Entonces, lo que hay que hacer es liberarse de esas cadenas, liberarnos de esa esclavitud, liberarnos de esa esclavitud de miedos, dudas, creencias limitantes. Para eso vamos a hacer unos ejercicios de autoconocimiento que se los voy a estar compartiendo ya prontito, para que ustedes se autoconozcan a sí mismos, a sí mismas. Se conozcan, entren con ustedes mismos. Yo les voy a enseñar a que vos te comuniques con tu mente subconsciente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, no sé, algo simple? Y la respuesta la da tu subconsciente. Y ahí vas a entender. Y vas a empezar a encontrar los puntos ciegos. Y ahí vas a ver cómo te recomiendo que tengas un cuaderno y que anotes. Ahora que lo digo, te recomiendo que tengas un cuaderno entero de autoconocimiento. ¿Ok? Y ahí vas a empezar a escribir todas las cosas. Todo. Y ahí vas a entender.
de dónde vienen esos miedos, de dónde vienen las dudas, de dónde vienen los traumas, de dónde vienen las emociones bajas, de dónde todo vas a entender. Pero no es para quedarnos ahí. No. Es solamente para hacer como un análisis o una evaluación antes de empezar un proceso de transformación. O sea, yo te lo digo porque yo siento que mi cambio real, o sea, desde que estaba acá, que te conté, que caí en este pozo, ¿no? Y empecé a hacer mi proceso, digamos, de evolución nuevamente, mi cambio así, o el primer switch importante, fue cuando hice el ejercicio de autoconocimiento. Ese fue el primer switch importante. Y después hubieron otros que tenían más que ver con la parte espiritual, con la conexión divina y todas estas cosas que te hablaba inicialmente. ¿Ok? Pero como te dije, es clave primero autoconocernos, autoconocerte. Suscríbete a este canal de YouTube, déjame un comentario, si tienes preguntas, déjame las preguntas y ya vamos avanzando y te voy a seguir compartiendo todas estas preguntas que son realmente claves para conocerte y eso va a permitir que puedas hacer el cambio, porque una vez que encontrás el punto ciego, es más fácil encontrar la solución. Ahí es donde yo le estuve dando mucho tiempo. Yo pensaba que mi solución era esta, ¿no? Un ejemplo, mi solución era esta. Pero estaba operando desde acá, desde el miedo, y creía que mi solución era esta. Hasta que hice el autoconocimiento y dije, no, mi problema es este, y la solución es esta. Y cuando apliqué esta solución, hice ¡fum! Un salto en conciencia. ¿Se entiende? Y el cambio primero es interno siempre. Eso también es clave entenderlo. Primero todo en la vida, lo más importante que yo entendí, o una de las cosas importantes que yo entendí, es que todo es interno. El mundo interior crea el mundo exterior, pero siempre se trata de lo interno, de vibrar bonito, vibrar en amor, sentirte bien, sentirte en paz, sentirte tranquilo, tranquila. Desde ahí, todo empieza ahí. Pero ¿qué pasa cuando estás con miedo, duda, así como con dolor, o cabizbajo, todo caído, así? Hay que recuperar ese estado interno primero, ese estado mental y emocional interno. Y es como una especie de ese estado mental, estado emocional, estado físico, todo empieza como una maquinita, ¿no? a mejorar. Pero por eso primero hay que encontrar el punto ciego. Y una vez que encontrar el punto ciego, es si vamos a la solución. Y una vez empezamos a trabajar con la solución, a grabarla a nuestra mente subconsciente como una nueva cinta, un nuevo programa en nuestra mente subconsciente, empiezan los cambios. Comienzan los cambios, comienzan las transformaciones, comienza la buena energía, comienza a suceder la magia